La noche en que todo cambió empezó con un accidente. Literalmente. Estábamos en casa, era un viernes cualquiera, y Laura, mi esposa, había insistido en preparar la cena. No era algo común, porque yo suelo encargarme de cocinar. Pero esa noche, después de semanas en las que parecía distraída y distante, ella dijo que quería sorprenderme. El problema comenzó cuando escuché un estruendo en la cocina, platos rotos, un grito ahogado, y luego silencio. Corrí al lugar, temiendo que se hubiera cortado o algo peor. Al llegar, la escena era un desastre. Laura estaba de rodillas entre pedazos de un plato roto y una olla volcada. Su rostro, sin embargo, no reflejaba preocupación por el accidente. Estaba asustada. Como si el accidente hubiera roto algo más que la vajilla. ¿Estás bien?, le pregunté mientras la ayudaba a levantarse. Pero no contestó. Solo se apartó de mí rápidamente y empezó a recoger los pedazos, evitando mi mirada. Fue entonces cuando lo vi, un sobre blanco sobresaliendo de debajo de la mesa, probablemente empujado por la olla caída. No suelo ser un hombre curioso, pero el sobre estaba dirigido a Laura, y no era cualquier sobre. Tenía el logotipo de un restaurante elegante del centro. ¿Quién usa sobres personalizados para un restaurante? Lo recogí sin pensar, con un movimiento automático. Dame eso, dijo Laura, casi gritándome mientras me arrebataba el sobre de las manos. Fue una reacción tan exagerada que me quedé helado. ¿Qué es esto?, pregunté, intentando sonar calmado, aunque por dentro algo ya se estaba gestando. No es nada. Es trabajo, respondió, pero su tono no convencía ni al más ingenuo. Lo guardó rápidamente en su bolsillo y, sin decir más, salió de la cocina. Me quedé ahí parado, mirando el desastre a mi alrededor. En ese momento, no sabía qué era más desconcertante, el sobre misterioso, su reacción histérica, o la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría mi vida para siempre. Después del incidente en la cocina, el ambiente en casa se volvió extraño, tenso, como si Laura y yo fuéramos actores en una obra mal ensayada, esforzándonos por mantener una normalidad que ninguno sentía. Laura evitaba cualquier contacto prolongado conmigo, refugiándose en excusas de trabajo y llamadas interminables que siempre tomaba fuera de mi alcance. No podía dejar de pensar en el sobre, en su reacción desproporcionada, en cómo prácticamente huyó de la cocina esa noche. No era paranoia, era algo más. Algo real. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Decidí no preguntar más. Preguntar solo me daría excusas, y ya no confiaba en sus respuestas. Si quería saber la verdad, tenía que buscarla yo mismo. Así que empecé a prestar atención. A todo. El sábado siguiente, Laura salió temprano diciendo que iba a una reunión con un cliente en Toledo. La noté ansiosa, incluso algo nerviosa, pero no hice preguntas. Simplemente le deseé un buen viaje y me quedé en casa con los niños. Ese día hice algo que nunca antes había hecho, la seguí. Esperé unos minutos después de que salió, dejé a Martín y Sofía con mi madre y tomé mi coche. Sabía que corría un riesgo, si me atrapaba, tendría que inventar algo rápido. Pero había algo en su comportamiento que me impulsaba. Era como si, por primera vez en años, estuviera viendo a una mujer que no reconocía, alguien que era al mismo tiempo mi esposa y una completa extraña. La seguí hasta el centro de Madrid, donde aparcó en un estacionamiento subterráneo. A medida que descendía las rampas, mi corazón latía con fuerza. Laura no se detuvo en Toledo, ni estaba cerca de ir a una reunión de trabajo. Esto era otra cosa. Bajé de mi coche y la vi entrar en un edificio elegante, uno de esos hoteles que solo se usan para cosas específicas, conferencias de lujo o encuentros privados. Esperé unos minutos antes de entrar, tratando de no levantar sospechas. En el vestíbulo,
Vi cómo saludaba al recepcionista con una sonrisa nerviosa y le entregaba algo que parecía una llave electrónica. Ella tomó el ascensor sin mirar atrás, y yo me quedé parado, observando el panel que marcaba los pisos. Subió al 7º. No podía seguirla más allá sin ser descubierto. Tenía que ser cuidadoso. Me acerqué al mostrador con una mezcla de nervios y determinación. Me inventé una excusa, dije que era fotógrafo y que tenía una reserva para un evento ese día, pero que había perdido el número de la habitación. El recepcionista, amable pero algo desconfiado, revisó el registro. Lo siento, señor. No tenemos ninguna reserva bajo ese nombre, respondió después de buscar en el sistema. Quizás sea un error, improvisé. ¿Podría decirme si alguien llamado Laura Martínez ha hecho una reserva? Estoy trabajando con ella. No debí haber tenido suerte, pero la tuve. El recepcionista, después de dudar un momento, confirmó que Laura había registrado una habitación bajo su nombre, pero no podía darme más detalles. Eso era suficiente. Salí del vestíbulo y regresé a mi coche, estacionado a pocas calles. Me quedé allí durante horas, pensando. Sabía que algo estaba pasando, pero no tenía pruebas concretas. No podía confrontarla solo con sospechas. Decidí tomar un enfoque más directo. Contraté a un investigador privado. Era una medida extrema, lo sabía, pero no podía quedarme en la incertidumbre. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Le proporcioné todos los detalles que podía, su horario, sus rutinas, el nombre del hotel y cualquier cosa que pudiera ayudar. Él aceptó el caso sin hacer muchas preguntas. Durante la semana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero cada día era más difícil. Laura seguía con su comportamiento extraño, salidas repentinas, llamadas que terminaban cuando yo entraba en la habitación, y una desconexión emocional que se hacía cada vez más evidente. La tensión en casa era palpable, incluso los niños lo notaban. Sofía me preguntó una noche, «Papá, ¿por qué mamá está tan triste últimamente?» No supe qué responder. El investigador me llamó 4 días después con un informe preliminar. Lo encontré en un café discreto, lejos de nuestra casa. Cuando me entregó el sobre con las fotos y el informe, me sentí como si estuviera a punto de abrir una puerta que no podría cerrar. Y tenía razón. Dentro del sobre había varias fotografías. Laura, entrando y saliendo del hotel en diferentes días, siempre acompañada del mismo hombre. Él tenía unos 40 y tantos, bien vestido, con un aire de confianza que me resultaba irritante incluso en imágenes estáticas. Las fotografías no dejaban dudas, abrazos en el vestíbulo, una despedida demasiado íntima en la puerta del hotel. No podía negar lo que veía. Señor Muñoz, dijo el investigador, interrumpiendo mis pensamientos, sé que esto es difícil de procesar. Pero hay algo más. Dentro del informe había copias de correos electrónicos y mensajes que el investigador había obtenido de alguna manera. En ellos, Laura y este hombre, a quien llamaremos Luis para mantener su anonimato, hablaban con una familiaridad y una pasión que me rompieron el alma. Había detalles de encuentros, palabras que nunca pensé que mi esposa podría dirigir a alguien más. Era como leer los pensamientos de un extraño. Me quedé en el café durante horas, mirando las fotos y leyendo los mensajes una y otra vez. No lloré. No grité. No hice nada. Solo me quedé allí, intentando comprender cómo había llegado a este punto. Laura, la mujer con la que había compartido más de una década de mi vida, estaba viviendo una doble vida, y yo no había visto las señales. Cuando regresé a casa esa noche, ella estaba en la sala, viendo televisión como si todo estuviera bien. Me senté junto a ella, intentando encontrar las palabras para empezar una conversación. Pero no podía. Aún no. Tenía que decidir qué hacer con lo que sabía.
El sobre seguía en mi bolsillo cuando regresé del café, aunque lo sentía como un peso de varias toneladas. Todo el camino a casa, mi mente era un torbellino. Pensaba en cómo abordarla, en qué decirle, en si gritaría o lloraría, o si incluso sería capaz de mantener la calma. No tenía respuestas claras, pero una cosa estaba decidida, esa noche lo enfrentaríamos. Ya no podía seguir con el silencio. Laura estaba en la sala, como de costumbre, pero esta vez con una copa de vino en la mano, mirando una serie en Netflix. Me sorprendió la tranquilidad con la que se veía, como si no tuviera ningún peso sobre los hombros, mientras yo cargaba con el infierno. «Podemos hablar», le solté, sin rodeos, mientras apagaba la televisión con el mando. Me miró, confundida. «¿Ahora, pasa algo?», preguntó, dejando la copa en la mesa. Había un leve temblor en su mano. Lo noté. Quizás lo sabía, quizás no, pero había algo en su mirada que me decía que intuía lo que venía. «Sí, ahora», respondí, mientras me sentaba frente a ella en el sofá. Saqué el sobre y lo coloqué en la mesa, justo al lado de su copa de vino. «Explícame esto». Su rostro cambió de inmediato. Una mezcla de sorpresa, miedo y algo que no podía identificar. Durante unos segundos, solo miró el sobre, como si contener el contenido dentro fuera cuestión de fuerza de voluntad. Finalmente, lo tomó y lo abrió con dedos temblorosos. A medida que veía las fotos y leía los fragmentos impresos de los correos, su respiración se hizo más rápida. Cuando terminó, dejó caer los papeles sobre la mesa y se quedó en silencio, evitando mi mirada. «¿Es todo lo que vas a hacer, quedarte callada?», le pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Mi corazón estaba a punto de estallar, pero tenía que mantenerme sereno. «Javier», comenzó, pero luego se detuvo. Cerró los ojos, respiró profundamente y finalmente levantó la mirada para encontrarse con la mía. «Lo siento». «¿Lo sientes?», repetí, riéndome de la ironía de su respuesta. «Eso es todo, ¿verdad? Lo sientes, ¿y qué, exactamente, sientes? Que te hayan descubierto, que yo tenga pruebas, o que destruiste nuestra familia». «Por favor, baja la voz», pidió, mirando hacia el pasillo como si temiera que los niños escucharan. «Bajar la voz, no tienes derecho a pedirme eso». «No después de esto», dije, señalando las fotos que aún estaban sobre la mesa. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. Esto no es lo que parece», dijo, su voz temblorosa pero intentando sonar firme. «No es lo que parece», repetí, incrédulo. «Entonces explícamelo, Laura». «Porque lo que parece es que llevas meses acostándote con otro hombre, mientras yo estoy aquí criando a nuestros hijos y trabajando como un idiota para esta familia. Dime qué otra interpretación debo darle a esto». «No me acosté con él», soltó de repente, y su tono casi me hizo dudar. «Pero solo por un momento». «¿Esperas que crea eso? Las fotos, los correos, nada de eso significa nada, son solo fantasías, una relación platónica, tal vez». Mi sarcasmo estaba en su máximo esplendor. No podía contenerlo. «Fue un error», dijo, finalmente dejando de caminar y mirándome directamente. «Fue una estupidez, algo que nunca debió pasar». No sé en qué estaba pensando. «Entonces, no fue físico, no te acostaste con él, o eso es solo lo que quieres que crea porque crees que lo hará menos grave». Mi tono era glacial. «No fue físico», insistió. «Te lo juro, Javier». Fue emocional, sí. Nos escribimos, hablábamos. Fue una distracción. Pero nunca llegamos a nada más. No me hagas sentir como un imbécil, Laura. ¿De verdad crees que eso importa? ¿Crees que hace menos daño que te hayas conectado con alguien más a ese nivel? Hice una pausa, observando cómo intentaba procesar mis palabras. ¿Por qué, Laura? ¿Qué hice mal? ¿Qué te llevó a esto?
No es culpa tuya, comenzó, pero yo la interrumpí de inmediato. Claro que no es mi culpa, no soy yo el que decidió salir y traicionar a su pareja. No soy yo el que arruinó esto. Mi voz estaba al límite, pero intenté mantenerme lo más sereno posible. Me sentía sola, gritó de repente, su voz quebrándose. No era feliz. Me sentía atrapada en esta rutina, como si no tuviera vida propia. Todo era trabajo, los niños, la casa. Me sentía invisible, Javier. Invisible, y tu solución fue buscar a alguien más en lugar de hablar conmigo, decirle a otro hombre cosas que nunca me dijiste a mí, ¿eso te hizo sentir vista? No lo planeé así, respondió, su voz apenas un susurro ahora. No quería que llegara tan lejos. Pero llegó. Y eso es lo único que importa, dije, sintiendo que la distancia entre nosotros crecía con cada palabra. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Finalmente, ella habló de nuevo. Javier, quiero arreglar esto. Lo que sea que necesitemos hacer, quiero hacerlo. Quiero salvar nuestro matrimonio. Reí, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía cómo reaccionar. ¿Salvarlo? Laura, lo destruiste. Esto no es algo que puedas reparar con un, lo siento. No después de todo esto. Por favor, dame una oportunidad, rogó, lágrimas corriendo por su rostro. Por los niños, por nosotros. Por todo lo que hemos construido. Me levanté del sofá, recogí las fotos y los papeles, y los guardé en el sobre. Laura, todo lo que construimos ahora está roto. Necesito tiempo para decidir qué voy a hacer. Pero te aseguro algo, nada volverá a ser igual. Salí de la sala y me encerré en nuestro dormitorio. Esa noche dormí en el sofá de la oficina, lejos de ella, lejos de los recuerdos de lo que alguna vez fue nuestra cama compartida. Sabía que esta historia apenas comenzaba y que lo más difícil estaba por venir. Desperté en el sofá de mi oficina con la espalda rígida y una sensación de vacío que no había sentido nunca antes. El silencio de la casa era ensordecedor. Los niños ya estaban en la escuela, y Laura, probablemente, estaba en su estudio, trabajando o pretendiendo hacerlo. Mi mente seguía atrapada en nuestra conversación de la noche anterior, en sus lágrimas y en sus excusas. Quería gritar, romper algo, pero lo único que hice fue ducharme, vestirme y salir de casa con un propósito claro, tomar el control de la situación. No era un hombre impulsivo. Había construido mi vida con pasos metódicos y decisiones pensadas, pero esta vez había algo visceral, casi animal, en mi necesidad de actuar. No podía quedarme como una víctima, tragándome la humillación y permitiendo que Laura continuara con su teatro. Necesitaba hacer algo. Algo que equilibrara la balanza. Primero, fui a ver a un abogado. No porque tuviera decidido divorciarme, al menos no todavía, sino porque necesitaba información. Quería saber cuáles eran mis derechos, qué implicaba legalmente un proceso de separación y, sobre todo, cómo proteger a mis hijos y los bienes que había trabajado tanto por construir. El abogado, un hombre mayor y directo llamado Tomás Ruiz, me recibió sin rodeos. ¿Tiene pruebas concretas de la infidelidad?, preguntó después de escuchar mi relato. Sí, fotos, correos, mensajes. Todo está documentado, respondí, colocando el sobre su escritorio. Eso ayuda. Si decides proceder con el divorcio, esto será útil para negociar términos favorables. Pero, Javier, debo advertirte, el sistema legal no castiga la infidelidad como tú quisieras. Lo que importa son los bienes, la custodia y las responsabilidades económicas. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No buscaba castigo legal, quería algo más personal. Algo que le doliera tanto como lo que ella me había hecho a mí. Al salir de su oficina, mi mente ya estaba en marcha, tramando el siguiente paso.
Esa tarde, fui a recoger a los niños de la escuela. Había algo reconfortante en su rutina, en sus risas despreocupadas mientras subían al coche. Martín me contó emocionado sobre su partido de fútbol, mientras Sofía me mostraba un dibujo que había hecho en clase. Por un momento, casi olvidé todo lo demás. Pero al llegar a casa, esa sensación se desvaneció al ver el coche de Laura en la entrada. «Papá, ¿mamá va a cenar con nosotros hoy?», preguntó Sofía, con la inocencia de quien no sabe lo que ocurre a su alrededor. «Sí, claro», respondí, forzando una sonrisa. «Hoy cenaremos juntos». Decidí que sería la última cena normal antes de ejecutar mi plan. Esa noche, después de acostar a los niños, regresé a la sala donde Laura me esperaba, sentada en el sofá con las manos entrelazadas. Parecía nerviosa, como si supiera que lo que vendría no sería fácil. Yo ya no sentía nada, solo una calma fría mientras me sentaba frente a ella. «Quiero hablar sobre cómo vamos a manejar esto», comencé, sin darle espacio para interrumpir. «No creo que podamos continuar como si nada hubiera pasado. Pero antes de decidir qué hacer con nuestro matrimonio, necesito que seas honesta conmigo». «Totalmente honesta». Laura asintió lentamente. «Pregúntame lo que quieras». «¿Cuánto tiempo llevas viendo a ese tipo?». «6 meses», respondió, sin intentar suavizar el golpe. «Pero, Javier, no fue como tú piensas». «No. No me interesa cómo lo justificas», la interrumpí. «Quiero hechos». «¿Cuántas veces se encontraron?». «5», confesó, bajando la mirada. «¿Alguna vez lo trajiste a nuestra casa?», pregunté, sintiendo que mi voz se endurecía. «No», dijo rápidamente, con un tono casi suplicante. «Nunca haría eso». «¿Él sabe de mí?». «Sabe de los niños», insistí. «Sí, sabe que estoy casada, pero no sabe mucho más». Tomé una respiración profunda, tratando de contener el asco que sentía. No podía imaginar cómo alguien podía jugar con la vida de su familia de esa manera. Pero no lo mostré. En cambio, asentí lentamente, como si estuviera aceptando sus palabras. «Está bien, Laura. Gracias por tu honestidad», dije finalmente, poniéndome de pie. «Mañana voy a empezar a mover algunas cosas. Me quedaré en la casa por ahora, pero necesitaremos organizarnos para que los niños no sufran más de lo necesario». «¿Qué quieres decir con mover cosas?», preguntó, alarmada. «No estoy diciendo que me voy a ir todavía», aclaré. «Solo quiero espacio para pensar. Y quiero que sepas que ya hablé con un abogado». Su rostro palideció. «¿Vas a pedir el divorcio?». «No lo sé aún. Pero quiero estar preparado para cualquier posibilidad», respondí, mirándola fijamente. «¿Tú qué quieres, Laura? ¿Qué esperas de esto?». «Quiero que lo arreglemos», dijo, casi rogando. «Sé que cometí un error terrible, pero quiero intentarlo. Por nosotros, por los niños». «Eso está por verse», respondí, sin dar señales de compromiso. Durante las semanas siguientes, comencé a implementar mi plan. Primero, revisé nuestras cuentas bancarias y tomé control de la mayoría de los fondos, asegurándome de que no pudiera hacer ningún movimiento sin mi conocimiento. Luego, comencé a reunir pruebas adicionales, no porque las necesitara, sino porque quería estar preparado para cualquier cosa. Finalmente, decidí que era hora de enfrentar a Luis. Lo localicé con la ayuda del investigador privado. No fue difícil, un hombre como él, con un perfil público, deja rastros por todas partes. Lo abordé una tarde mientras salía de su oficina en el centro de Madrid. Me acerqué con calma, sin levantar sospechas. «Luis García», pregunté, y al ver su expresión de sorpresa, continué. «Soy Javier Muñoz. El esposo de Laura». El color desapareció de su rostro. «Mira, no sé qué te habrá dicho ella, pero
No estoy aquí para escuchar excusas, lo interrumpí. Solo quiero que sepas que sé quién eres, sé lo que hiciste y sé dónde trabajas. Si vuelves a acercarte a mi esposa, haré que esto sea público. Tus correos, tus mensajes, tus fotos. Todo. Luis tragó saliva, nervioso. Entendido. No volveré a acercarme a ella. Eso espero, dije antes de darme la vuelta y alejarme. No necesitaba más. Su expresión de terror me dijo que había entendido el mensaje. Esa noche, al regresar a casa, Laura intentó hablar conmigo, pero no le di espacio. Me encerré en mi oficina, revisando una vez más los papeles del abogado y pensando en el futuro. La venganza era un alivio momentáneo, pero sabía que aún quedaba mucho por resolver. La tensión en casa alcanzó su punto máximo en la semana que siguió a mi confrontación con Luis. Laura trataba de mantener las cosas normales con los niños, pero yo sabía que ellos sentían que algo estaba mal. Sofía me preguntaba por qué no cenábamos todos juntos como antes, y Martín parecía más callado de lo habitual. Era difícil fingir que todo estaba bien cuando la grieta en nuestra relación era más que evidente. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé en la sala. Había estado revisando los documentos del abogado otra vez, considerando si era momento de dar el siguiente paso. No tenía dudas de que Laura había cruzado una línea que no podía ignorar, pero una parte de mí todavía no estaba lista para soltarlo todo. Quizás era por los niños, o quizás por los años que habíamos compartido. Sea como sea, tenía que tomar una decisión. Laura entró en la sala, con una taza de té en la mano, como si supiera que esta sería la noche en la que finalmente hablaríamos de lo inevitable. Se sentó frente a mí, dejando la taza sobre la mesa, y me miró fijamente. Su rostro mostraba un agotamiento que no había visto antes. Javier, comenzó con voz baja, ¿podemos hablar? ¿De verdad hablar? Asentí, dejando los papeles a un lado. Estoy escuchando. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo el coraje necesario para lo que iba a decir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Y sé que lo que estoy a punto de decir no cambia lo que pasó, pero necesito que sepas que estoy arrepentida. No porque me hayan descubierto, sino porque me doy cuenta de cuánto daño te he hecho, a ti y a nuestra familia. La miré fijamente. ¿Por qué ahora, Laura? ¿Por qué no hablaste antes de que esto se saliera de control? ¿Por qué no me dijiste que estabas infeliz? Tenía miedo, admitió, su voz temblando. Miedo de enfrentarlo, miedo de que si te decía cómo me sentía, te alejarías. Pero al final, fui yo quien arruinó todo. Sí, lo hiciste, respondí, sin suavizar mis palabras. Lo que hiciste no solo me lastimó a mí. Lastimaste a nuestros hijos, aunque ellos no lo sepan todavía. Destruiste la confianza que construimos durante años. ¿De verdad pensaste que podría seguir con esto sin consecuencias? No pensé, admitió, bajando la mirada. Fue egoísta y estúpido. Me dejé llevar por un vacío que no sabía cómo llenar. Pero eso no significa que no ame a nuestra familia. A pesar de todo, amo lo que tenemos. Lo arruiné, pero quiero arreglarlo. Arreglarlo, repetí, con un tono entre incredulidad y furia contenida. ¿Cómo crees que se arregla algo así, Laura? No se puede borrar lo que hiciste. No se puede pretender que nada pasó. Lo sé, dijo rápidamente. Sé que llevará tiempo. Que nunca volverá a ser igual. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarte, para recuperar nuestra familia. Me recosté en el sofá, evaluando sus palabras. Quería creerle, pero algo dentro de mí se resistía. Había aprendido demasiado sobre el peso de las mentiras como para confiar ciegamente de nuevo. Entonces, dime, le dije, cruzando los brazos. Si realmente estás dispuesta a hacer lo que sea,
¿Qué estás preparada para sacrificar? ¿Estás lista para dejar tu trabajo si eso significa empezar de nuevo? Para aceptar que yo ya no confío en ti y que podría tomar años recuperar algo parecido a lo que teníamos. Laura asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, estoy dispuesta. Si eso significa salvar lo que tenemos, lo haré. Esto no es algo que se arregle con promesas, Laura, le advertí. Tuviste 6 meses para pensar en lo que estabas haciendo y lo seguiste haciendo. Si sigues aquí, es porque los niños necesitan estabilidad, no porque yo crea que puedas compensar lo que hiciste. Javier, no estoy aquí solo por los niños, dijo, su voz desesperada. Estoy aquí porque todavía te amo. Porque quiero luchar por esto, aunque tú no quieras. Eso es lo que más me duele, confesé, sintiendo que mi voz se quebraba ligeramente. Que todavía quiero creer en ti, pero no puedo. No después de todo esto. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y definitivo. Laura no intentó defenderse más, ni yo hice más preguntas. Simplemente nos quedamos ahí, dos personas que alguna vez fueron inseparables, ahora separadas por un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui directo al despacho del abogado. Firmé los papeles para iniciar el proceso de separación, con términos claros sobre la custodia compartida y el reparto de bienes. No podía quedarme atrapado en un ciclo de dudas y resentimiento. Necesitaba un cierre. Cuando regresé a casa, Laura estaba preparando el desayuno para los niños. Me esperó en la sala mientras ellos comían, sabiendo que teníamos algo pendiente. Fui a ver al abogado esta mañana, le dije sin rodeos. Ya firmé los papeles para empezar el proceso. Creo que es lo mejor para todos. Ella asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo, por favor, no alejes a los niños de mí. Nunca haría eso, le aseguré. Pero tenemos que manejar esto con cuidado. No quiero que ellos sufran más de lo necesario. Gracias, murmuró, su voz apenas audible. Esa fue nuestra última conversación como marido y mujer. No hubo gritos, ni recriminaciones. Solo una aceptación silenciosa de que nuestra historia había llegado a su fin. La semana siguiente comenzó con un vacío extraño. La rutina parecía seguir su curso, despertarme temprano, preparar a los niños para la escuela, ir al trabajo. Sin embargo, todo estaba teñido por la certeza de que las cosas habían cambiado para siempre. Laura y yo evitábamos cruzarnos más allá de lo estrictamente necesario. La casa se había convertido en un terreno neutral, donde nuestras conversaciones eran breves y prácticas. Todo giraba en torno a Martín y Sofía, los únicos que aún creían que todo estaba bien. La noticia del divorcio era algo que teníamos que manejar con cuidado. No podíamos simplemente sentarlos y soltarlo como si no fuera a destruir parte de su mundo. Durante días, reflexioné sobre cómo decírselos, cómo hacerles entender que esto no era su culpa. Al final, decidimos hacerlo juntos. Por más que me doliera, sabía que enfrentar esto como equipo sería mejor para ellos. Una noche, después de cenar, reunimos a los niños en la sala. Laura y yo nos sentamos frente a ellos, nerviosos, mientras ellos nos miraban con una mezcla de curiosidad e inquietud. Hay algo importante que necesitamos contarles, comencé, intentando mantener la voz firme. Mamá y yo hemos tomado una decisión que cambiará algunas cosas, pero queremos que sepan que los queremos mucho y que siempre estaremos aquí para ustedes. Los ojos de Martín se entrecerraron, como si estuviera tratando de procesar lo que estaba escuchando. Sofía, en cambio, frunció el ceño y dijo, ¿qué pasa? Mamá y yo hemos decidido que vamos a separarnos, continué, observando sus reacciones. Eso significa que ya no vamos a vivir juntos como antes, pero seguiremos siendo una familia. Ustedes tendrán a los dos, siempre.
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión que Laura y yo habíamos tenido. Martín bajó la mirada, cruzando los brazos, mientras Sofía simplemente se quedó quieta, mirándonos como si esperara que dijéramos que era una broma. ¿Es por nuestra culpa?, preguntó Sofía finalmente, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. No, Sofía, respondió Laura rápidamente, tomando su mano. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Es algo entre papá y yo, pero queremos que sepan que los amamos mucho y que siempre estaremos aquí para ustedes. Martín no dijo nada. Se levantó del sofá y se fue directo a su habitación, cerrando la puerta con un golpe que resonó en toda la casa. Laura intentó seguirlo, pero la detuve. Déjalo, le dije. Necesita tiempo para procesarlo. Sofía, en cambio, se abrazó a mí y comenzó a llorar. Fue en ese momento que sentí el peso total de lo que habíamos hecho, de cómo nuestras decisiones habían alterado sus vidas de manera irreversible. Acaricié su cabello mientras intentaba consolarla, pero sabía que no había palabras mágicas que pudieran arreglarlo. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a asentarse. Laura y yo acordamos una estrategia para alternar los días con los niños mientras ella buscaba un lugar donde mudarse. La atmósfera en la casa seguía siendo tensa, pero al menos había una estructura que ayudaba a mantener cierta normalidad. Un sábado, cuando tenía a los niños conmigo, decidí llevarlos al parque. Era algo que solíamos hacer en familia, pero esta vez solo éramos nosotros tres. Compré helados, los vi correr y jugar, y por un momento pude fingir que nada había cambiado. Sin embargo, cuando Martín se sentó a mi lado en un banco, su mirada seria me recordó que no podía evitar la realidad para siempre. «Papá, ¿por qué ya no quieres a mamá?», preguntó de repente, directo como solo un niño puede ser. «No es que no la quiera, Martín», le respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. A veces, los adultos tienen problemas que no saben cómo resolver juntos. Pero eso no significa que haya dejado de quererla como la madre maravillosa que es para ustedes. Entonces, ¿por qué se separan?, insistió, mirándome fijamente. Suspiré, sabiendo que no podía darle toda la verdad. Porque creemos que será mejor para todos. Así podemos estar más felices y darles a ustedes lo mejor de nosotros. No parecía convencido, pero asintió lentamente. ¿Eso significa que no vamos a volver a ser una familia como antes? No, Martín. Seguimos siendo una familia, pero de una forma diferente. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti y tu hermana. Él asintió otra vez, pero no dijo nada más. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, y sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de cuánto daño le habíamos hecho, aunque fuera involuntario. La separación oficial llegó unas semanas después. Laura encontró un pequeño apartamento cerca de la escuela de los niños, lo que facilitaba la logística de nuestras vidas divididas. El día que se mudó, los niños estaban conmigo, así que no tuvieron que presenciar cómo empaquetaba sus cosas y salía por la puerta. Yo, sin embargo, me quedé en la casa, viendo cómo se iba con la sensación de que todo lo que habíamos construido juntos se desmoronaba. Antes de irse, tuvo una última conversación conmigo en la sala vacía. Javier, quiero que sepas que, a pesar de todo, lamento mucho lo que pasó, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si algún día podrás perdonarme, pero espero que algún día lo hagas. No lo sé, Laura, respondí honestamente. Quizás, con el tiempo. Pero por ahora, solo quiero que ambos podamos seguir adelante y darles a los niños la estabilidad que necesitan. Ella asintió, y por un momento pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Me dio una última mirada, tomó sus maletas y salió de la casa. La puerta se cerró detrás de ella, dejando un eco que resonó en todo el lugar. Han pasado algunos meses desde entonces. La casa está más silenciosa,
pero poco a poco he comenzado a adaptarme a esta nueva normalidad. Paso todo el tiempo que puedo con los niños, intentando ser el mejor padre que puedo ser. Laura y yo nos comunicamos lo mínimo necesario, manteniendo las cosas cordiales por el bien de Martín y Sofía. ¿He superado todo? No. Todavía siento una mezcla de dolor, rabia y tristeza cuando pienso en lo que pasó. Pero también sé que no puedo quedarme atrapado en el pasado. He aprendido que, incluso en medio de la traición y la pérdida, hay espacio para el crecimiento y la reconstrucción. Por ahora, mi enfoque está en mis hijos y en encontrar mi propio camino nuevamente. El matrimonio puede haber terminado, pero la vida sigue y estoy decidido a aprovechar cada día que venga.